Hola a todos. Hoy vamos a hacer nuestra meditación utilizando los primeros versículos del Evangelio de San Marcos. Dice así el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. La primera palabra del Evangelio de San Marcos es precisamente esta: comienzo del Evangelio de Jesucristo. Esta expresión, comienzo, hace referencia al libro del Génesis, a las primeras palabras del libro del Génesis, en las que dice: al principio, al comienzo, creó Dios el cielo y la tierra. Con esta palabra, igual que la del Génesis, Marcos está haciéndonos ver, presentándonos un nuevo comienzo. Es el comienzo de un mundo nuevo, de una vida nueva que viene con Jesucristo. Dice comienzo del Evangelio. Esta palabra no se refiere al libro del Evangelio, sino que es una palabra griega, antigua, ya conocida en tiempos de Homero, que significa buena noticia, un anuncio alegre. Antiguamente se refería a grandes acontecimientos sociales, como era la buena noticia por un triunfo militar, por una victoria en alguna guerra, en alguna campaña. Después, de manera especial, en la época de los emperadores romanos, el Evangelio, el anuncio de la buena noticia, se hacía al principio cuando el emperador asumía el poder y entonces hacía público esa buena noticia de su poder, de su imperio, de su gobierno, como haciendo público un programa de lo que él venía a traer y que iba a ser algo bueno para todos los habitantes del imperio. La buena noticia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la buena noticia, la única buena noticia, la gran buena noticia que llena de alegría nuestro corazón. Con Jesucristo llega ese mundo nuevo, esa vida nueva que nos transforma, que nos cambia, que aleja de nosotros toda la oscuridad y toda la tristeza del mal, del pecado y de la muerte, y nos abre a un mundo nuevo, a esa vida nueva de la alegría de Dios, de la vida de Dios que Jesucristo nos ha traído. Marcos, en las primeras líneas del Evangelio, de su Evangelio, nos presenta al primer personaje. Y el primer personaje que nos presenta San Marcos es a Juan el Bautista. Juan, cuyo nombre en hebreo significa Dios es misericordia, Dios es amor, y Juan es el que prepara la venida de Jesús. Nos lo presenta con unos rasgos característicos. Describe el evangelista San Marcos de una manera curiosa hasta el vestido que utilizaba y el alimento con el que se alimentaba. ¿Por qué hace esto el evangelista San Marcos? ¿Por qué? ¿Qué importancia puede tener la descripción
de esos detalles de la vida de Juan el Bautista. Dice que iba vestido con piel de camello. Esta vestidura es la vestidura que distinguía a los profetas del Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, se dice que vestían el manto de piel de camello. Por lo tanto, esta vestidura de Juan el Bautista, vestido con piel de camello, está para significar que Juan el Bautista era un profeta. El cinturón de cuero lo relaciona con el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, es el profeta Elías. En el segundo libro de los Reyes se nos describe a Elías ceñido con un cinturón de cuero. Por eso, mediante este gesto, no solamente nos dice que Juan el Bautista era un profeta como Elías, sino que responde a aquellos que en el pueblo de Israel todavía mantenían viva esa tradición que se había ido creando alrededor de la figura del gran profeta Elías, que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego y que, según se decía, volvería antes de la llegada del Mesías para anunciar su venida. Así, San Marcos nos presenta a Juan el Bautista, ceñido con el cinturón de cuero a semejanza de Elías, como ese retorno de Elías, del gran profeta, que nos anuncia la llegada ya inminente de el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor, que convertiría, como se decía del profeta Elías, convertiría el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y el alimento se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Es el alimento propio del desierto. El alimento de saltamontes, según el libro del Levítico, es un alimento puro, no está contaminado como la carne de cerdo o la de cualquier otra ave que era considerada impura. Y en cambio la miel, esa miel silvestre, miel del desierto, aromática, que era muy apreciada en aquella época, nos quiere indicar que el Bautista no era necesariamente un asceta que hacía penitencia, no es este el significado inmediato, sino que lo que quiere decir es que precisamente el Bautista se coloca entre ese anuncio del Mesías que tiene lugar en el desierto. Igual que el pueblo de Israel caminó por el desierto para llegar a la tierra prometida, así también el profeta Juan el Bautista, anunciando la llegada del Mesías como la tierra prometida que nos espera después de atravesar el desierto. Y Juan su misión era preparar la venida del Mesías. Esto era lo que consumía su vida, a lo que se dedicaba, para lo que había sido enviado. Todos venimos al mundo con un proyecto de Dios, y el proyecto de Dios de Juan el Bautista era precisamente anunciar a todos la venida del Mesías y preparar a ese pueblo, a esos corazones, para que pudieran acoger y recibir la llegada del Salvador. Esto es muy importante, para que cuando llegue Jesús, para que cuando llegue el Salvador, encuentre los corazones preparados, las puertas abiertas y pueda entrar sin dificultad, sin esfuerzo, y llenar esos corazones y esas casas y esas familias y esos pueblos con la luz de su amor. También hoy se necesita
muchos que hagan esa labor de Juan el Bautista, de preparar los corazones para que abran las puertas de su vida al amor de Cristo, a la vida de Cristo, para que lo dejen entrar, para que no pongan dificultades, no pongan obstáculos a esa llamada de Jesús que los quiere sacar de la tibieza, de la frialdad, de la indiferencia, del pecado y dejarlos para poder así vivir para Cristo y con Cristo. ¿Y cómo preparaba Juan el Bautista la venida del Salvador? Dice el Evangelio que hemos escuchado que los preparaba mediante el bautismo, bautizando en el desierto. Bautizar era un rito conocido en aquella época, en el pueblo de Israel y en otras culturas y en otras religiones también. La purificación a través del agua, las abluciones. El pueblo judío tenía una gran cantidad de abluciones, de lavarse con agua en distintos momentos y antes de distintas acciones del día. Bautizar en concreto significaba sumergir en el agua para significar una nueva realidad en la persona. Por ejemplo, cuando un esclavo pasaba a ser una persona libre, ese esclavo era sumergido en el agua de un río, normalmente, de una fuente. Y entonces se quería expresar de esta manera que esa vida de esclavitud moría sumergiéndose en el agua y entonces el esclavo renacía a una vida nueva, a una vida de libertad. Era el símbolo de dar muerte al pasado, a lo que queda atrás, para iniciar una vida nueva. Y ese significado sustancialmente ha pasado después al rito del bautismo que nosotros tenemos. Dice el Evangelio de San Marcos que Juan el Bautista hacía un bautismo de conversión. La palabra conversión en la lengua griega quiere expresar dos cosas. La primera de ellas significa un convertirse, es un volver a retomar el camino que se había extraviado, que se había perdido, volver al camino del que se había salido. Es como un retorno a Dios, un volver otra vez a la relación con el Señor. Pero hay un significado todavía más importante de la palabra conversión. Conversión significa un cambio profundo. Y es este el significado que tiene en el bautismo de Juan el Bautista. Es un bautismo de conversión porque significa un cambio profundo en la persona. En el bautismo nuestro, en el bautismo cristiano, no se trata de un volver a Dios, sino se trata más bien el bautismo de acoger a Dios, de dejarle entrar en nuestra vida. Y dejando entrar a Dios en nuestra vida, se produce un cambio total de la persona, un cambio profundo que comporta y lleva consigo un comportamiento nuevo. No puede haber un comportamiento nuevo, un cambio de vida, si no hay una nueva realidad en la persona, si algo no ha cambiado dentro de nosotros. Si seguimos siendo la misma persona de antes, es muy difícil poder comportarse de otra manera. Para poder vivir de una manera absolutamente nueva, primero Dios nos da un don, un regalo, una gracia, un cambio profundo. Y ese es el bautismo, el significado del bautismo cristiano. Y el efecto de esta conversión, de este cambio profundo, es el perdón de los pecados. Porque se necesita esa transformación interior,
esa purificación, ese engendrar dentro de nosotros una nueva vida que significa la purificación de los pecados para poder llevar una vida nueva, comportarse de una manera completamente distinta. Esta acción de Juan el Bautista de realizar un rito en las aguas del río Jordán, que consistía en un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, comportaba un desafío grande a las autoridades del templo de Jerusalén, porque para el pueblo de Israel y para las autoridades, el perdón de los pecados se realizaba exclusivamente en el templo de Jerusalén, mediante una serie de sacrificios de animales y de alimentos, sacrificios de purificación, mediante los que se impetraba de Dios, se pedía de Dios el perdón de los pecados. Y solamente allí, en el templo de Jerusalén, mediante esas ofrendas y esos sacrificios, se podía solicitar, pedir, impetrar de Dios el perdón de los pecados. En cambio, Juan realiza un rito de conversión para el perdón de los pecados, no en el templo de Jerusalén, sino en el río Jordán. Y la gente acudía a él en masa. Cada vez más gente acudía a él para hacerse bautizar con este bautismo de conversión. Esto provocaba y suscitaba en las autoridades del templo una gran preocupación, porque de alguna manera alejaba a la gente del templo de Jerusalén para iniciar este cambio de vida, acudiendo a Juan el Bautista en el río Jordán. El río Jordán es el último paso que el pueblo de Israel, huyendo de Egipto, atravesando el desierto, tuvo que cumplir antes de entrar en la tierra prometida. En el último momento, cuando ya estaban a las puertas de la tierra prometida, entonces Moisés mandó que el pueblo de Israel atravesara las aguas del río Jordán con Josué, que dirigía al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés, y llevando a hombros el arca de la alianza, los sacerdotes y levitas que portaban el arca de la alianza cruzaron y en mitad del río Jordán hicieron separar las aguas. Se detenían las aguas que venían de arriba y las aguas seguían corriendo hasta el Mar Muerto. Y así pudo atravesar el pueblo de Israel el último paso antes de entrar en la tierra prometida. Y ya, cuando entró en la tierra prometida, cesó el maná y el pueblo de Israel pudo alimentarse de los frutos y de los alimentos de la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel. Significado también en el alimento del Bautista, que se alimentaba de la miel silvestre. Es sorprendente y es muy significativo y muy importante que Juan el Bautista fuera a bautizar al Jordán en lugar del templo de Jerusalén. Ahora, la tierra prometida se ha convertido en una tierra de esclavitud, en una tierra de pecado, de la que es necesario salir. Y por eso Juan bautizaba en el Jordán. Pero en la otra orilla, en la orilla del desierto, que pertenecía ya a tierra pagana.
Mientras que en el libro del Éxodo se nos narra cómo el pueblo de Israel atravesó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Ahora, Juan el Bautista hace salir a la gente de la tierra prometida, que se ha convertido en tierra de esclavitud, para hacerles pasar el río Jordán y entrar en esa nueva tierra prometida, que es Jesucristo. Acudía toda la gente, dice el Evangelio, de Judea y de una manera particular de Jerusalén. Toda la gente de Jerusalén, lo especifica el Evangelio de San Marcos. Es decir, a pesar de que los fieles, el pueblo de Israel, los israelitas, que habitaban en Jerusalén, tenían al lado el templo, donde podían hacer el sacrificio de expiación por los pecados, sin embargo acudían al Jordán, dejando el templo, porque comprendían que el perdón de los pecados no puede venir a través del sacrificio de un animal, ni de la sangre de los toros, de las ofrendas, sino que el perdón de los pecados solo puede venir a través de un cambio profundo de vida. Y por eso acudían a Juan el Bautista. Y de ahí viene la sospecha y la hostilidad de las autoridades del templo en contra de Juan. Pero Juan ya les anuncia que su bautismo, a pesar de ser un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, no da la fuerza para ese cambio de vida. Es un bautismo provisional, es un bautismo que es un signo de algo más grande que está por venir, de algo más importante. Es el anuncio del bautismo verdadero, que es el de Cristo, que es bautizarse en Cristo, bautizarse en el Espíritu Santo, sumergirse, no en el agua, que es una purificación externa, sino sumergirse en el poder del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Aparentemente se parecen los dos bautismos, el de Juan el Bautista y el de Cristo, pero en realidad son totalmente distintos. El de Juan es un anuncio, es un signo de la realidad que es el bautismo de Cristo. Se trata de una purificación externa la que realizaba Juan, pero que indicaba esta renuncia a una vida anterior, a una vida de pecado, a una vida vieja, para adherirse a una vida completamente nueva. Pero era externa, no afectaba lo más profundo del corazón, no producía un cambio radical desde la raíz, desde lo más profundo del corazón, ese cambio necesario para poder llevar una vida realmente nueva, una conversión realmente profunda y verdadera, porque no daba la fuerza necesaria para vivir esa vida nueva. También nosotros muchas veces somos conscientes en nuestra vida de esta dificultad. Nos podemos empeñar en cambiar de vida, cambiar de conducta, mejorar, intentar, luchar. Y lo hacemos con nuestras fuerzas. Nos empeñamos de verdad, ponemos todo nuestro esfuerzo. Pero al final nos damos cuenta de que muchas veces hemos estado luchando, contando solo con nuestras fuerzas, como si fuera una lucha solamente nuestra. Y nuestras fuerzas son pocas. Y nuestro poder no es tal. Entonces, la experiencia nos demuestra muchas veces cómo esos propósitos y esos deseos y esas luchas se vienen abajo y terminan en derrotas porque no nos apoyamos en la gracia del Señor, porque no nos apoyamos en ese amor de Cristo, porque no dejamos que sea Cristo el que también actúe en nuestro interior. Es necesario que nosotros luchemos, que nosotros nos empeñemos en cambiar, en mejorar.
en purificarnos, en quitar de nosotros lo que estorba, en intentar apartar de nuestra vida aquello que ofende al Señor, todo aquello que no es de Dios. Y todo lo que no es de Dios nos sobra, no nos sirve, y entonces hay que quitarlo. Pero necesitamos contar con Cristo. No podemos hacerlo solo con nuestras propias fuerzas. Es una acción nuestra y de Cristo. Las dos son indispensables, porque también si solamente nos apoyáramos en Cristo y nos quedáramos quietos sin hacer nada, esperando que Cristo me convierta, que Cristo me cambie, que Cristo me mejore, tampoco eso sería posible, porque se necesita también nuestra colaboración, nuestra cooperación. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos con Cristo, apoyándonos en Él. En el bautismo de Juan era ese bautismo de agua que nos sumerge por fuera, pero que no toca nuestro interior, como el agua de los ríos, que moja las piedras por fuera, pero por dentro la piedra está seca. Esa agua, en el bautismo de Cristo, esa agua entra dentro, como cuando el agua entra dentro de una planta que está seca y la hace florecer, la hace revivir y empieza a dar fruto y recupera la vida, la vitalidad. El agua se convierte entonces en esa savia que desde dentro la hace fecunda y hace que la planta y el árbol comience a dar un fruto abundante. Ese es el bautismo de Cristo, es esa agua que no se queda fuera de nosotros, sino que entra dentro de nosotros y nos hace revivir y nos hace florecer y nos hace fructificar en una vida cristiana, en la vida del Espíritu Santo. Es la vida del Espíritu Santo. Es una inmersión interna de esa fuerza divina de amor que es el Espíritu Santo, que es santo porque separa del pecado y da una vida nueva. Y esta es la tarea que va a realizar Jesucristo. Y esto es lo que hace Juan el Bautista, prepararnos para recibir esa fuerza divina, esa gracia divina, esa acción de Cristo, ese Espíritu Santo que nos va a hacer renacer, revivir, florecer y fructificar. Al comienzo del Evangelio de Marcos, por lo tanto, y en este tiempo de Adviento en el que estamos, nos dice Juan el Bautista: preparaos para ese nuevo principio, para ese mundo nuevo, para esa vida nueva, que significa acoger el Espíritu que el Señor Jesús ha venido a traer al mundo. Preparaos para que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y lo inunde de paz, y de alegría, y de ilusión, y de deseos de santidad, deseos de amor, deseos de entrega, de vivir para Dios, de vivir para los demás. Preparaos para dejar que el Espíritu Santo, que esa agua de Dios entre dentro y os transforme en una conversión nueva, en una conversión verdadera, en una conversión profunda, un cambio total de la persona, del modo de pensar, del modo de ver, del modo de hablar, del modo de sufrir, del modo de disfrutar, del modo de vivir. Un cambio total nuestro, una nueva criatura, una nueva persona que ama a Cristo con todas sus fuerzas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.